Muy buenos días a todos. Para que no se me olvide, creo que lo diremos varias veces a lo largo de la jornada, pero feliz Navidad y muchísimas gracias por venir. Me toca hacer una mínima presentación de 1 minuto, no creo que con la velocidad del Parlamento Europeo, pero así lo intentaremos. Como sabéis, Vox llegó al Parlamento Europeo con 3 diputados y parecía que nos íbamos a quedar en 3, pero de repente llegó en enero del año pasado Margarita de la Pisa. El Parlamento Europeo se caracteriza por una cosa, y es el miedo que tienen a la verdad, el miedo que tienen a decir las cosas, el miedo que tienen a la realidad, el miedo que tienen al sentido común, el miedo que tienen a aquellas personas que tenemos las convicciones profundas de defender aquello que es estable, aquello que es permanente, aquello que es bueno, aquello que es valioso. Y con toda seguridad el elemento más preocupante desde el punto de vista ideológico, aparte del ataque a la soberanía de las naciones, es la explosión de la ideología de género como una ideología política, social, cultural, dominante. Pero esto se acabó el día en que ustedes, algunos de ustedes, otros no, pero bueno, ya les tocará en el 2024, votaron a Vox y permitieron que Vox llegase al Parlamento Europeo. Y fundamentalmente con la presencia de Margarita de la Pisa, la Comisión de Mujeres, una comisión que ya os podrá contar con más libertad, no es una comisión de mujeres, es una comisión de anti-mujeres, es una comisión de anti-familia, es una comisión de anti-vida. ¿Qué voy a decir de Margarita, la cual prácticamente creo que todos la conocéis, eurodiputada nuestra? Lo más importante de ella, sin duda, y creo que de lo que más se siente orgullosa, es que es feliz esposa de un hombre que ahora mismo está en Chile luchando también por otra de nuestras grandes batallas, que es la hispanidad, la iberosfera y la libertad de los pueblos de América, madre de 9 hijos, reciente un bebé, Nonia, que debe estar por aquí, en cualquier momento la oiremos. Y que ha entrado como un elefante en una cacharrería, que es la Comisión de Mujeres, a decir nuestra verdad, a decir vuestra verdad, a decir la verdad, con una labor ingente que le ha permitido no solo el reconocimiento social con premios que ha recibido a lo largo de este año, sino este último que hemos conocido de ser la eurodiputada con mayor actividad parlamentaria en el año 2021. Dicho esto, Margarita de la Pisa, el resto de ponentes, muchísimas gracias y yo me pongo ahí, que es lo que tengo que hacer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como ha dicho Jorge, cuando llegué al Parlamento Europeo vi la gran cantidad, perdón por la expresión, de tonterías que se decían, ¿no? Y pensé, pues si se dicen estas tonterías, ¿por qué no vamos a decir las verdades, ¿no? Nuestras verdades? Y entonces vi la necesidad de apoyarme en personas intelectualmente capaces y que me dieran el sostén a poder, ante esa confusión, dar un mensaje que realmente guiara, ¿no? Teniendo la influencia de hablar a muchas personas, pues aprovechar esa ocasión para intentar que mis palabras fueran una inspiración que, lejos de proporcionar la confusión, pues proporcionarán una luz. Entonces agradezco muchísimo a los ponentes que están aquí hoy, porque son personas en las que me he apoyado y las que me seguiré apoyando y en las que espero también os sirvan a vosotros para apoyaros. Muchísimas gracias a los ponentes por estar aquí, especialmente a los que habéis viajado, que habéis venido fuera de España. También agradezco muchísimo a todos vosotros, a los que estáis aquí presentes y a los que estáis en vuestras casas, e incluso a los que estáis en otras provincias o fuera de España, porque sé lo que os importa este asunto de la defensa de la vida. Lo sé y sé cómo lo lleváis. Y lo lleváis al extremo, ¿no? Con todo el corazón. Y lo sé porque para mí es exactamente igual. O sea, de hecho, yo creo que muchas de las personas que nos hemos metido en este proyecto político ha sido precisamente por esto. Por querer defender, por lo más profundo, es la defensa de la vida, que luego os iré contando también el desarrollo, porque al final va unido a la defensa de la dignidad de la persona, valorar de la vida, y también estamos viendo pues, a lo que son el significado real de los derechos humanos, ¿no? Basados en el derecho natural y en el humanismo cristiano,
que se fue la esencia del principio y como estamos viendo que se está degenerando y llegamos a una contradicción. También agradezco a la Fundación Rafael del Pino. Espero que esta jornada sea un encuentro amigable, familiar, donde podamos conocernos y compartir una sensibilidad común por unos valores trascendentes como la unidad, la verdad, la belleza y la bondad, que queremos que presidan, como acabo de decir, nuestra actividad política y los trabajos diarios en la defensa de la vida y la familia. Vemos que hay que oponerse a la ideología de género, porque es una ideología que trata de desconfigurarnos a nosotros como personas. No solamente quieren que nos enfrentemos, ¿no? La ideología de género ha ido a lo más íntimo, o sea, es el enfrentamiento de nosotros con nosotros mismos, porque ni siquiera ya podemos encontrar una conexión con nuestro ser trascendente, ¿no? Allí donde nos podemos encontrar, en mi caso con fe, con Dios, ¿no? Pero en cualquier otra persona con una intimidad que dé sentido a nuestras vidas, ¿no? Y la ideología de género está justo consiguiendo eso, ¿no? Que las personas crean que se tienen que construir, que se tienen que diseñar y nunca conectados con un fin trascendente en lo menos material. El trabajo en el Parlamento Europeo ha sido muy intenso. Cuando llegamos vimos que la gran mayoría de los grupos políticos tenían una línea común y que dar una versión contraria era casi como, yo me acordaba del cuento del rey está desnudo, ¿no? Nadie se atreve a decir que el rey está desnudo. Entonces, da igual las nuevas palabras que se utilicen, los nuevos argumentos, que todos se suman a ellos, nadie los cuestiona. Y entonces, bueno, pues me gustaría mostraros con un vídeo lo que ha sido ese día a día, de enfrentarme primero al shock, de ver la rotundidad con la que dicen cosas en las que yo creo que ni siquiera creen y cómo hacer para irme relacionando con los europarlamentarios y poco a poco tratar de inspirar un cambio de dirección. Hay un vídeo, vamos a ver un vídeo de introducción que creo que puede mostraros lo que ha podido ser nuestra actividad de este último año. Ninguno de los oradores representa una visión a favor de la vida. Su objetivo es estigmatizar, perseguir y atacar a quienes estamos comprometidos con esta causa. Y no nos escondemos. Tampoco responde a los valores democráticos. Se nos niega el derecho a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia y, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión. El Parlamento ha dejado de ser garante de los derechos humanos, con una interpretación completamente errónea de los mismos. Ha dejado de cumplir su función de ser un lugar de debate. Ustedes han convertido este espacio en un espacio de propaganda para una visión única y totalitaria. Pero se dan cuenta de la clase de sociedad que se plantea. Este documento implica una descomposición de nuestra cultura y de nuestros valores. Una transformación al servicio de una visión totalmente desvirtuada del ser humano. Les pido de corazón que abran los ojos y tomen conciencia del horror que se pretende con este documento. Gracias de corazón por darnos la oportunidad de defender la vida el día de la vida. Y levanto la mano por mí y en nombre de millones de personas que estamos comprometidos con orgullos con esta gran responsabilidad. Y podemos estar orgullosos de lo que defendemos. Siempre hay luz y belleza al defender a una mujer embarazada. Ayudar a entender una realidad que, aunque diminuta, ya existe dentro de su vientre. Defender a ese bebé, a esa persona que no sabemos todavía en quién se convertirá. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Todos fuimos un día microscópicos. Todos fuimos un día un bebé en el seno de nuestra madre. Realmente estamos defendiendo, las personas pro vida, estamos defendiendo a todos, a todas las vidas, incluso las suyas. Sexual, reproductive and health rights is one of the universal access to SRHR for all countries all around the EU. That means sexuality education, legal and safe abortion. Todos los colegas
hecho posible este informe y especialmente a mi colega Fred Matic por su excelente informe, por su compromiso, por su valentía y por su empeño como hombre feminista. Esos gobiernos y sus aliados son los que amparan la cultura de la violación, los que avanzan sobre los cuerpos de las mujeres en su particular cuento de la criada, convencidos de que somos propiedad de varones, estados o iglesias. Understood this phenomenon very accurately. There is a convergence of far-right, anti-gender actors from all corners of the world, and we know that they meet. Vamos a decirlo claro, prohibir el aborto es una forma de tortura. Obligar a las mujeres a usar píldoras y otros métodos de forma clandestina y sin apoyo médico es una forma de tortura. En 2015 el gobierno intentó prohibir el aborto con el apoyo de la Iglesia Católica y organizaciones ultraconservadoras como Ordo Iuris, pero se chocó contra una marea de mujeres de negro. Prawo do aborcji jest prawem człowieka. La publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia y el respaldo del gobierno polaco supone la prohibición de facto del aborto. Poland. Pieklo kobiet. Women's hell no more. Nie zgadzamy się na przemoc wobec kobiet. Nie zgadzamy się na ograniczanie ich praw. Nie ma czegoś takiego jak tak zwany kompromis aborcyjny. Jest za to piekło kobiet. Kiedyś cierpienie naszych babci, matek. Dzisiaj żon, koleżanek i córek. To jest ich zdrowie, ich życie i ich wybór. We demand that the Commission works on guaranteeing universal access to sexual and reproductive health services, including abortion, and for these rights to be included in the next EU health strategy. El aborto no es salud. La simple proposición presiona a la mujer, la obliga. Es un verdadero acoso. Justo cuando nos muestra que necesita ayuda, que necesita apoyo, afecto, se le deja desamparada. La mujer embarazada se encuentra en una situación sensible, con sentimientos encontrados. Es normal, es sobrecogedor tener una persona dentro de ti. Es sobrecogedor pensar que esa persona depende de ti. Por eso necesita cariño, apoyo, comprensión, saber que ella y ese bebé son bienvenidos en este mundo. Apoyemos a las mujeres. El único parto que realmente duele, y duele sin medida, es aquel que no llega a su plenitud por decisión propia. Todos debemos cumplir con la misión de proteger cada nueva vida y que su ternura nos llene de esperanza. Somos muchos los que queremos y esforzamos porque así ocurra en Texas, en el Parlamento Europeo y en el mundo entero. Bueno, espero que agradezco muchísimo a mis compañeros que lo han desarrollado. Yo creo que muestra la intensidad de lo que vivimos en el Parlamento Europeo y sé que actuaríais exactamente igual que yo. Eso es lo que quiero, y si hay una idea que quiero transmitiros hoy, es que sepáis que estáis ahí, en el Parlamento Europeo, que tanto yo como mi equipo estamos intentando dar lo mejor de nosotros mismos y también de vosotros, porque nos vamos a inspirar también en vosotros, para representaros y que sepáis que esta batalla nos la vamos a tomar como la mayor de nuestras prioridades. Y esto no solamente está ocurriendo en Europa, también ocurre a nivel nacional y también a nivel autonómico y a nivel ya de lo más cerca de las personas, que en ese sentido pues aquí hay tanta gente que colabora en dar la mano a la mujer que lo necesita en ese momento crítico, ¿no?, de estar cerca del centro en el que... Entonces, bueno, que sepáis que estamos ahí y que vamos a hacer lo que haríais cualquiera de vosotros si estuvierais en mi puesto. Yo siempre le digo a mi equipo, esto es una naranja, una oportunidad tremenda y tenemos que exprimirla hasta sacarle la última gota. Y de hecho, bueno, pues está siendo así. Este año en el Parlamento Europeo hemos sido la oficina que más actividad ha generado. Y a mí me parece que es un orgullo saber que la causa Provida está en el top, ¿no?, de la actividad parlamentaria, a pesar de que el mensaje mayoritario sea este. Como introducción al panel, cuando nos hemos puesto a trabajar nos hemos dado cuenta enseguida, ¿no?, que la defensa de la vida
no se podía llevar de manera superficial, como hemos dicho al principio, sino que había que ir a algo más hondo, que además era un mal que afectaba no solamente a la Comisión de Mujer, sino a todas las demás comisiones, y que realmente es el problema que es la necesidad de defender la dignidad de la persona, es decir, que exista o que se plantee la dimensión trascendente, el sentido trascendente de la vida. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando ante una visión materialista, utilitarista. O sea, parece que las personas tienen que responder a un fin que además no es generado internamente, sino un fin de alguien que pues puede ser, pues, vamos, esa es la pregunta que hacemos siempre, ¿quién? Esto, por ejemplo, lo vemos muy claramente en la Comisión de Empleo, cuando vemos las cuotas, ¿no? Parece que las personas tienen que cubrir unos puestos y no responder a una vocación personal, ¿no? Cuando se quiere dirigir a la sociedad en una dirección y dices, pero la sociedad será resultado de lo que las personas que forman esa sociedad quieren, ¿no? Porque tiene que haber un diseño de empujar en una línea, pues como estamos viendo además, muchas veces muy vacía o muy simple, ¿no? El ecologismo, la ideología, la sostenibilidad, ¿no? Son palabras muy grandes que suenan muy bien, pero que no sabemos exactamente lo que significan y empujan a la sociedad a ir en esta dirección. Lo vemos también en la Comisión de Mujer, cuando se oyen informes como por ejemplo el MATI, que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, cuando quiera, donde quiera, puede ser sexualmente activa, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. O mi cuerpo. Dices, no somos solo un cuerpo, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? ¿Dónde está la dimensión trascendente de la persona? También lo vemos en la Comisión, por ejemplo, de Salud, cuando el concepto salud ya está solamente unido a bienestar. La vida, eso hubo un cambio en la definición, pero claro, se está teniendo unas consecuencias terribles, ¿no? O cuando vemos que se pone la salud del planeta Tierra o de los animales al mismo nivel del de las personas. Entonces vimos que al final, que las batallas superficiales, claro que hay que darlas, ¿no? Pero que también hay que ir trabajando poco a poco en recuperar unos valores que lo hacemos pues como a través de enmiendas. Entonces hemos hecho correcciones inmensas en los textos, intentando recuperar lo que es el sentido del derecho natural, un derecho inherente, ¿no? a la persona. Por eso empezamos con este panel, el hecho de valorar el tema de la antropología, por esta necesidad constante que vemos a nivel de todas las comisiones de recordar, aunque sea esta máxima. Juan Manuel Burgos. Para muchos de los que estamos aquí, Juan Pablo II ha sido un faro, una guía en nuestras vidas. Juan Manuel es un enamorado de su vida y obra y nos la transmite enmarcada por la corriente filosófica del personalismo que ya inspiró a nuestro querido Papa. Estamos deseando escucharte. Muy bien, pues muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de antropología en este contexto de defensa de la vida. Y bueno, unas breves palabras. Ya se ha visto un poco por el vídeo que ha aparecido que la persona está siendo ahora mismo atacada desde muchos frentes. O sea, es un grave problema en nuestra sociedad. En España lo acabamos de ver, por ejemplo, bueno, está el problema del aborto, que no solamente ya, por así decir, es algo que está permitido, sino que se pretende que sea un derecho. En España tenemos el tema de la eutanasia, una ley que se acaba de aprobar muy recientemente, que supone un ataque a la persona, pero, o sea, como más de fondo, la persona un poco se está como deshaciendo o desmoronando. También se produce una banalización de las relaciones personales, un poco como consecuencia de todo esto. Al final no nos consideramos valiosos, ni las personas con las que nos relacionamos nos consideran realmente valiosas, porque la persona en sí es algo valioso y que exige esfuerzo. Entonces, en la medida en que el concepto de persona se desmorona, esas relaciones interpersonales también se debilitan y se vuelven utilitarias. Al final es, bueno, yo te uso a ti, si no me resultas, este uso no me resulta satisfactorio o me canso, o, bueno, pues ya te cambio por otro o te cambio por otra sin ningún tipo de problemas. Y también es un poco, por lo vemos en que esa relación, esas relaciones interpersonales llevan consigo también, por ejemplo, todo el deterioro del amor hacia perspectivas como mucho más bajas.
Claramente estamos en una sociedad en la que hay una crisis del amor. Solamente sobrevive el amor verdadero de las películas, pero el amor real, el amor degenera en sexo. Y claro, como el sexo se agota, o por lo menos no tiene si no hay una persona detrás que represente el valor que da sentido a la sexualidad, pues el sexo se convierte en pornografía, la pornografía se convierte ya incluso en otros procesos peores, porque hay ese deterioro del valor personal. Y si la persona deja de valer intrínsecamente como algo único, unitario, que no es sustituible, entonces un poco toda nuestra sociedad se deteriora y en cierto sentido se vuelve un poco salvaje. O sea, es decir, que al final esos rasgos de las relaciones humanas se pierden y se debilitan. Este proceso yo creo que está siendo especialmente intenso en Europa. También comentábamos un poco el otro día en un diálogo, pero en Europa ahora mismo, y con este impulso parece ser que muy negativo del Parlamento Europeo, este proceso de debilitación y degradación de la persona creo que se está dando de manera especialmente en Europa, quizás por dos motivos. Uno de ellos es la vejez cultural. O sea, somos una civilización antigua y tenemos un peso detrás de 2000 años que nos hace ir un poco encorvados y nos hace perder la viveza, del niño recién nacido que se asombra ante todo y que mira y tal, ¿no? O sea, allí está, mira el autobús, y entonces los ya mayores, pues entonces ya he visto miles de autobuses. Entonces, ese peso, esa herencia cultural que Europa tiene, que también es algo que es un gran valor, pero a veces es un peso que se nos echa encima y nos hace ver la vida sin perspectiva a nivel de sociedad. O sea, entonces por eso también un poco la crisis de la familia, la crisis demográfica, la crisis de nacimientos, porque no hay esperanza, ¿no? Esa vejez cultural creo que es un problema específicamente europeo. Yo he viajado bastante por Iberoamérica y no lo encuentro allí. Creo que Estados Unidos también es un poco diferente y de hecho incluso el índice de natalidad en Estados Unidos también es mucho más alto que en Europa, porque son sociedades jóvenes que tienen como más perspectiva, más ganas de vivir. Y esa pérdida un poco de las ganas de vivir es algo que creo que nos está afectando particularmente a nosotros. Y también probablemente hay un problema de secularización. O sea, la secularización está afectando también un poco a ese horizonte de sentido. Europa, al fin y al cabo, es una sociedad, no diría ahora que es una sociedad cristiana, porque lamentablemente no lo es, pero es una sociedad creada en el marco del cristianismo. Y todos nuestros valores, en realidad los principales valores, provienen de la cultura occidental, del cristianismo, elaborados en el marco de la cultura occidental. Nuestro motor ético muchas veces ha estado asociado directa o indirectamente a ese cristianismo. En muchas ocasiones es una asociación directa porque muchos de nosotros somos cristianos y muchas de las cosas que las hacemos es porque somos cristianos. Pero en otros casos ese motor es indirecto. En el fondo mucha gente que no es cristiana, en el marco de la cultura occidental, se ha apoyado de ese motor cristiano, es decir, de esa vivencia, de esos valores que el cristianismo había inoculado en la sociedad. Entonces, cuando la sociedad se seculariza, claro, el problema, una pregunta que yo creo que se hacen los europeos y que a veces sale un poco en no recuerdo ahora una película, pero en la cual estaba esta idea como muy clara, la idea es ¿por qué hacer el bien? O sea, yo creo que es una pregunta que en Europa en cierta medida va perdiendo significado, porque puede que incluso se sepa qué es el bien, aunque ya estamos viendo que eso incluso también se está debilitando, pero en otras ocasiones, aunque se sepa, realmente ya no hay motivos para hacerlo, porque en el fondo diría, ¿por qué el bien y no aquello que me es más cómodo, que me es más fácil? Vamos a esta cultura un poco hedonista de hacer lo que nos apetezca, de hacer lo que nos guste, de no poner ningún tipo de frontera, porque no tengo ningún motor interno para comportarme en otra dirección. Y tampoco tengo esperanza, o sea, no tengo esperanza porque al final también si todo acaba aquí, si todo acaba en esta tierra, no hay un más allá, pues tampoco vale la pena mucho pues esforzarse, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos ámbitos que están haciendo que este proceso de deterioro de la persona sea particularmente grave en Europa. Y bueno, para acabar en una línea un poco positiva, quería decir que justamente en este campo lo que necesitamos es una
reacción antropológica, una perspectiva antropológica diferente, o sea, una visión integral de la persona que nos permita, digamos, como tener una alternativa cultural y ofrecer un proyecto. Creo que no es bueno tener siempre una actitud de reacción, o sea, es decir, creo que aquellos que defendemos una serie de valores tenemos que tener una agenda positiva, o sea, crear nuestra agenda. No podemos estar siempre como reaccionando a lo que otros nos proponen. Evidentemente hay que reaccionar y eso es algo totalmente necesario. Pero además hay que tener un proyecto, o sea, un proyecto positivo que ilusione, porque la reacción también, el funcionar un poco a veces sobre base de reacción nos consume también un poco energéticamente. Hay que tener un proyecto. Y en este caso, en el ámbito de la antropología, bueno, mi referencia es al personalismo, que es una antropología filosófica que ya existe. O sea, a veces también uno puede como ir buscando, diciendo, ¿dónde están aquí las perspectivas intelectuales? ¿Dónde está? Y en este caso, en concreto, pues ya está. O sea, bueno, no quiere decir que no haya que reelaborarlo y que no haya que trabajarlo, pero hay una perspectiva antropológica potente, elaborada por pensadores cristianos, judíos, que es el personalismo, surge en el siglo XX, tiene figuras tan relevantes como Juan Pablo II, que se mencionaba antes, Juan Pablo II que fue un gran filósofo, no lo presento aquí como, aunque evidentemente es una figura de la que estoy enamorado, pero aquí querría decir su relevancia a nivel filosófico. Juan Pablo II fue un gran filósofo y elaboró una teoría filosófica, pero bueno, también están Dietrich von Hildebrand, Edith Stein, en España tenemos a Julián Marías, una figura muy interesante, y hay un gran panel de pensadores que nos pueden servir de referencia y apoyo porque esa antropología ya está. Es cierto que ellos son pensadores del siglo XX, y ya con esto voy acabando, y en ese sentido hay temas nuevos, no es que ya esté todo hecho, entonces hay muchos temas que ellos no se plantearon porque los problemas van cambiando. De hecho, probablemente no han hablado mucho de la ideología de género, pero ya hay este modelo cultural que, bueno, quería presentarles a ustedes aprovechando esta oportunidad porque no es, en general es poco conocido, pero hay mucho material, hay mucha referencia antropológica y creo que esta referencia del personalismo proporciona uno de los elementos que necesitamos para invertir este proceso, que es un modelo antropológico de referencia contemporáneo y compatible con los valores cristianos. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, yo en mis presentaciones es verdad que me he decantado más por mostraros la persona que yo conozco, ¿no? Quizá estoy siendo precaria a la hora de contar los currículums de los ponentes, que son enormes y de gran categoría. Los tenéis en la página web que podéis acceder en cualquier momento. La ternura con la que ha defendido al no nacido nuestro querido Francisco Contreras a mí siempre me ha conmovido. Es un lujo que alguien con una formación intelectual tan amplia y tan extensa entienda en esta causa la mayor de sus prioridades. Muchísimas gracias, Curro. Bueno, pues muchas gracias. ¿Funciona el micrófono? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, querida Margarita, por esta presentación tan amable y querido Óscar, por contar conmigo en este evento tan importante sobre un tema que me importa tanto. Como estamos muy limitados de tiempo, había preparado 4 ideas y a ver si consigo exponerlas a razón de 2 minutos cada una. Y si me paso del tiempo, me cortas sin contemplaciones, por favor, porque los profesores tendemos a extendernos. Bien, la primera idea es que me parece que los defensores de la vida debemos defender nuestra posición en términos, o utilizando un lenguaje, digamos, laico, un lenguaje laico, es decir, cualesquiera que sean las creencias religiosas que tengamos, debemos utilizar argumentos embriológicos, genéticos, biológicos, digamos, argumentos de derecho natural y no argumentos, digamos, bíblicos, ¿no? Podemos ponernos a citar la Biblia para defender la vida, ¿no? No solemos hacerlo, quiero decir. Es evidente que la mayoría de los pro vida efectivamente utiliza un lenguaje
de razones públicas, diría John Rawls, razón natural, comprensible por cualquiera, cualesquiera que sean sus posiciones metafísicas, sus convicciones metafísicas. Bien, y digo esto porque la artimaña con la que nuestros oponentes pro aborto intentan expulsarnos del debate público consiste en lo que yo he llamado una imputación falaz de confesionalidad. Es decir, cada vez que defendamos la vida nos van a decir, bueno, tú estás defendiendo la vida porque eres cristiano. Me parece muy bien que seas cristiano, pero guarda tus creencias religiosas privadas para tu vida privada. No intentes proyectarlas a la esfera pública. Esto es una falacia, es una artimaña por la cual no debemos dejarnos intimidar. No debemos dejarnos intimidar, porque al hacerlo, el ateo, el materialista, se está arrogando el monopolio de la esfera pública e incluso el monopolio de la racionalidad, porque en definitiva lo que está diciendo es, bueno, tú estás todavía en la etapa del pensamiento mágico, guárdate tus supersticiones para ti, pero aquí el racional soy yo, y yo sí tengo derecho, yo, ateo materialista, sí tengo derecho a luchar por leyes, por políticas en la esfera pública que sean coherentes con mi visión del mundo. Como vemos aquí se produce una total asimetría. El creyente religioso sería como un ciudadano de segunda, que no tiene derecho a buscar leyes políticas coherentes con su cosmovisión, pero el materialista sí. Y la falacia que subyace a ello es la idea según la cual el materialista no tiene creencias. Esto es muy importante entenderlo. El materialista sí tiene creencias. El materialismo no es ciencia. El materialismo es filosofía, es metafísica. El materialista hace una apuesta metafísica igual que lo hacemos los creyentes religiosos. No sé si aquí son todos creyentes religiosos, quizá no todos, ¿no? Timothy Keller ha expresado esto muy bien. Me voy a permitir leer un párrafo muy breve donde argumenta esto. Una religión es un conjunto de creencias que explican el sentido de la existencia, quiénes somos y a qué cosas valiosas deberíamos dedicar nuestra vida. Por ejemplo, algunos creen que solo existe este mundo material, que estamos aquí por azar, que cuando morimos simplemente nos pudrimos y que, por tanto, lo más importante es pasárselo bien. Se trata de un conjunto de creencias sobre la naturaleza de las cosas. Es una religión implícita. El ateísmo es una pseudo-religión, en todo caso es una cosmovisión. Bien, segunda idea. Algunos pro aborto afirman que el embrión o el feto simplemente no son seres humanos. Bien, esto solo puede defenderse desde la ignorancia biológica, desde el analfabetismo biológico. Puede darse la ignorancia, pero yo creo que más frecuentemente se da el engaño, la voluntad de engañar a otros y sobre todo incluso la voluntad de engañarse a sí mismo, porque en este asunto hay una gran necesidad de autoengaño. Supongo que después Gabriele Cubi se extenderá sobre esto, pero me parece que el aborto, la legalización del aborto es una red de seguridad contraceptiva imprescindible en sociedades sexualmente permisivas, en las que se van a dar muchas relaciones sin compromiso, de las cuales surgirán embarazos inesperados, ¿no? Entonces la gente no quiere renunciar a nada, o mucha gente en esta sociedad occidental decadente, a lo que he oído antes mi predecesor en el uso de la palabra, lo quieren todo, ¿verdad? Quieren la permisividad sexual total, pero también la tranquilidad de conciencia de poder eliminar a los seres humanos que surjan de esas relaciones sexuales, digamos, frívolas, sin mayor cargo de conciencia. Por lo cual necesitamos convencernos de que no son realmente seres humanos, que son simplemente material biológico. Pero esto carece de todo fundamento científico. Desde el momento cero de la concepción hay un nuevo individuo humano. Es humano porque posee el ADN característico de la especie humana, no es un perro, no es una lechuga. Es un individuo porque desde el minuto cero posee el ADN, en los 46 cromosomas del embrión, está toda la información genética que constituirá al individuo. Es decir, está ahí el sexo, la raza, el color de ojos, color de pelo, la estatura, incluso algunas de las enfermedades que tendrá esa persona. Es decir, toda esa información está ya contenida en esa especie de programa informático en los 46 cromosomas, como un programa informático que solo necesita tiempo para ejecutarse, solo necesita tiempo para desarrollarse. Lo único que necesita un embrión para convertirse en un humano adulto es no ser destruido, ¿no? Por tanto, es un individuo humano. Los proaborto tienden a intentar diluir la
singularidad de la concepción, en un continuum que empezaría antes y terminaría después. Es decir, para que la concepción no sea un comienzo absoluto, simplemente una etapa más en un proceso. Por ejemplo, comparan al embrión, y esto se lo encuentra uno en las redes sociales muchas veces, comparan al embrión con las células sexuales, espermatozoides o ovocitos, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, si destruir un embrión es matar a un ser humano, pues entonces cada vez que tiene lugar una relación sexual que no culmina en fecundación, pues es una masacre, porque hay millones de espermatozoides que se destruyen. Bueno, esto evidentemente es ridículo, es grotesco. Un espermatozoide no es lo mismo que un embrión. Un espermatozoide o un ovocito es una célula haploide, solo tiene 23 cromosomas, tiene 23 precisamente para poder unirse con otra célula sexual y poder configurar un individuo de 46 cromosomas. Si el ovocito o el espermatozoide no realizan la singamia, no se unen a otra célula sexual, van a caducar en 2, 5 días o un día respectivamente. Bien. Otro argumento que utilizan, ya paso a la tercera idea, utilizan los proaborto, consiste en reconocer que el embrión pertenece a la especie humana, pero ellos sostienen que lo que nos define como personas no son nuestros genes, no somos humanos por nuestros genes, sino nuestra actividad mental, nuestra capacidad de deliberación, nuestra capacidad de desear, de pensar, nuestra autoconciencia. Evidentemente son dimensiones que se desarrollan más tarde. Bien, aquí el profesor aludía antes a la antropología, es decir, la concepción antropológica que subyace a esta visión es la vieja concepción dualista, la vieja concepción platónica del ser humano como, digamos, una especie de híbrido entre alma y cuerpo, entre mente y cuerpo, y lo propiamente humano sería la mente y el cuerpo no sería más que un soporte biológico, digamos, despreciable. Lo que nos constituye como humanos es nuestra mente, nuestro espíritu. Nótese aquí el paradójico espiritualismo del materialismo, es decir, esto lo dicen los materialistas, que suelen decir que, bueno, que el espíritu realmente no existe, que el espíritu no es más que materia complejamente organizada, nuestros pensamientos, deseos, etcétera, no son más que actividad eléctrica, descargas eléctricas de nuestras neuronas. Ellos son muy materialistas, pero cuando se trata del aborto se vuelven paradójicamente espiritualistas. Dicen, no, puedes eliminar a un feto porque todavía no tiene vida espiritual, porque todavía no tiene pensamientos, y lo que nos define como humanos es nuestra capacidad de pensar, ¿no? Bien, esta paradoja se debe, por supuesto, a lo que decía antes. Ellos necesitan pretextos para deshacerse de ese incómodo ser humano que les viene mal por lo que sea. Entonces, el argumento es este, que todavía no puede pensar. Y ya termino, paso a la cuarta idea. Algunos que reconocen que, y la visión alternativa, he olvidado decir, la visión alternativa al dualismo es la visión según la cual el ser humano es una totalidad psicofísica dentro de la cual solo artificialmente cabe distinguir un elemento espiritual y un elemento físico, pero somos una totalidad, ¿no? Por cierto, es la visión cristiana de la persona, y recordemos el dogma de la resurrección de la carne. El cristianismo no piensa en una vida eterna que consiste en una vida de un espíritus puro, sino de alguna forma misteriosa que no podemos entender, se reconstituirá esa totalidad psicofísica en la vida futura. Finalmente, hay proabortistas que reconocen que el embrión o el feto es humano, reconocen que es un individuo y sin embargo le niegan el derecho a la vida, con el argumento de que hay derechos que por su propia naturaleza no se poseen desde el principio, sino que se desarrollan gradualmente en el tiempo o bien se adquieren en una etapa determinada de la vida. Judith Jarvis Thompson propone el ejemplo del derecho de voto. El derecho de voto se adquiere a los 18 años porque antes no se tiene la madurez necesaria para ejercerlo. Pues igual ocurriría con el derecho a la vida. Se adquiere en algún momento del desarrollo del ser humano. Ellos no consiguen ponerse de acuerdo en torno a cuál sea ese momento. El momento oscila desde la implantación del cigoto en el útero hasta las 6 semanas después del parto, no antes del parto, sino después del parto. Es el criterio que llegó a proponer Peter Singer en su Ética Práctica. Reconocía, digamos, el derecho al aborto hasta la 10ª semana de embarazo en determinados casos, ¿no?
Bien, contestamos a esto diciendo que el derecho a la vida no es comparable al derecho de voto, no es un derecho más, es la premisa de todos los demás derechos, porque no podemos ejercer ningún otro derecho si no vivimos. Siendo el fundamento de los demás derechos, debe apoyarse en el fundamento de lo que somos, en nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia no es la edad, por ejemplo, tener 18 años o 17. Nuestra esencia no es el tamaño, ser más o menos grandes. Nuestra esencia no es tampoco la inteligencia, porque un subnormal profundo no tiene menos dignidad humana que un premio Nobel. Y con esto estoy respondiendo al argumento anterior de que no, lo que nos define como humanos es la inteligencia. No, nuestra esencia no es la inteligencia, ni el tamaño, ni la raza, ni la edad, ni el sexo, sino la naturaleza biológica humana que decíamos antes, participar de ese ADN que nos clasifica como humanos, y eso lo tenemos desde la concepción. Bueno, pues me dejo sin duda cosas atrás, pero quería responder a estos tres argumentos pro aborto con ideas que me parecen más sensatas que las que tienen ellos. Y recordemos, siempre hay que argumentar, no caigamos tampoco en el emocionalismo, el tal, porque es un problema de nuestra cultura, ¿no? La degeneración, el abandono de la razón y la deriva hacia el imperio de las emociones, los sentimientos. No, intentemos siempre argumentar racionalmente, porque tenemos muy buenas razones para defender la vida desde el minuto cero. Gracias, perdón que me he extendido. Pues con la inquietud de llegar al corazón de cada uno de nosotros, o mejor dicho, con la inquietud de que nosotros, cada uno de nosotros, seamos capaces de llegar a nuestro corazón, a nuestro interior, y que esta interioridad nos sirva de brújula. Óscar Corominas lleva años estudiando la naturaleza humana y sus actos, para que la esperanza y el sentido trascendente orienten nuestras vidas y también nuestra actividad en la defensa parlamentaria. Bueno, pues como están comentando pues, los panelistas, tenemos un reto muy importante en todo lo que supone la acción política y la vida pública, concretamente también en el Parlamento Europeo, ¿no? Vemos cómo la razón es un elemento que está totalmente disociado de los documentos que tenemos la oportunidad de enmendar diariamente y denodadamente desde un inicio, porque nos encontramos que están rodeados de mucho subjetivismo, de mucho emotivismo y sobre todo de un deseo de influir desde ideologías que están constantemente contaminando lo objetivo, ¿no?, propio del derecho. Y eso para cualquier jurista es algo bastante llamativo y que nos causa realmente bastante estupor, ¿no? Porque piensas que en el Parlamento están las cabezas más prominentes del mundo a nivel jurídico, las personas más brillantes, y de repente te encuentras documentos que parecen hechos en una servilleta de un bar, que te los traen directamente para enmendar. Entonces, claro, la primera cuestión que nos surgía es ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo se da la vuelta a algo que realmente lo primero que tienes que comenzar es darle el tinte de derecho, jurídico, que no tiene? Entonces, bueno, supimos desde un primer momento que era necesario el devolver, por un lado, el sentido objetivo a esas normas y esos documentos, y después, sobre todo, buscar un fundamento, ¿no? Un fundamento sólido que nos permita dibujar de fondo todo un trabajo para que, bueno, unos sembramos, otros recogerán, espero que recojamos todos nosotros, pero bueno, el tiempo es el que es y vamos todos a contrarreloj intentando poner ese granito de arena en todas nuestras acciones, ¿no? Y comenzamos con toda una labor pues, antropológica, ¿no? De ahí que quisiéramos comenzar todo este foro con esta idea de centrar en la persona, en el concepto de persona, en la identidad de la persona, en el ser, en un aspecto ontológico y sobre todo desde una visión trascendente. Vemos que uno de los problemas esenciales que
que ocurre es que este materialismo utilitarista, pragmatista, positivista, que empaña toda la acción diaria, incluso en la propia conducta normal de la persona de hoy día, está suponiendo todo un reto para poder devolver el valor a la persona como un fin en sí misma, ¿no? Y no verla simplemente como un medio para un fin, sino aportar ese valor profundo para que después valores como la defensa de la vida tengan sentido. Porque claro, si tú no eres capaz de dibujar al ser humano desde una dimensión, como decíais, integral, y por otro lado trascendente, al final todas las posiciones materialistas acaban ocupando el escenario, ¿no? Y eso supone una degradación de la identidad de la persona, y entonces ¿de qué tipo de dignidad podemos hablar? Cuando realmente lo único que estás viendo es una materia sujeta a lo mejor incluso a unos movimientos cerebrales sinápticos, ¿verdad?, con una química que va funcionando, pero no pasas de ahí y no ves ese gran misterio que supone una realidad abierta que nos interpela y que nos invita a entrar en comunión y entrar en un encuentro para tejer desde el fondo una nueva sociedad. Como veis, el reto no es poco, es un reto muy importante, pero sabemos que este es un camino firme, seguro, que merece la pena comenzar o continuar. Y pensamos que, como pensaba un poco Santo Tomás siguiendo a Aristóteles, ¿no?, que la acción guía, pues, que el conocimiento guía la acción y ordena interiormente y la ordena interiormente hacia su fin, ¿no? Es decir, que en el fondo el conocimiento de las virtudes, que es otro de los elementos que hemos incorporado dentro de la defensa de los valores, es puramente antropológico, ¿no? Y desde esa defensa de las virtudes, pues lleva aparejado pues muchísimas de nuestras iniciativas en orden a defender la meritocracia, ¿no?, el esfuerzo, la fuerza de voluntad, la formación, y todos aquellos elementos que hoy por hoy estamos viendo que están siendo sujetos de devaluación por un sentido pues líquido, ¿no?, y diluido, como diría Bauman, ¿no?, de la sociedad, donde al final parece que todo, si no fluye, no está en orden a la verdad de las cosas, ¿no? Y la verdad es que, Joseph Pieper lo decía, ¿no?, que cuando uno sigue su orden natural, todo fluye, pero fluye de una manera que el esfuerzo está también presente, lógicamente, porque el conocimiento debe de iluminar, ¿no?, de iluminar la acción, y la acción a su vez nos ordena directamente a un fin, a un telos, a un sentido. Ese es el propósito que tenemos, que al final se entienda que con una manera o una forma donde estás tratando de lanzar mensajes positivos, ¿no?, sobre la vida, positivos sobre la defensa de la persona, de la identidad personal, de la dignidad, de los valores, podamos recobrar que los corazones resuenen en esa verdad profunda que todos perciben, y corazones muy alejados también perciban que detrás de nuestras palabras no hay una simple oposición a su forma de actuar, que también debe de existir, sino que fundamentalmente hay una propuesta de intentar invitarles a que se escuchen profundamente en ese camino de conversión o de transformación interior que apunta a la manera de enfocar hacia la verdad de las cosas, ¿no? Y eso yo creo que creemos que tiene toda un camino muy relevante, porque al final sí que es cierto que hay un orden natural, hay una ley natural, ¿no?, que está de alguna forma sellada en el corazón del hombre por Dios, y que nosotros, en la medida en la que somos capaces de escucharla, de seguirla, de inspirarnos, podemos dar la vuelta hasta lo más oscuro que pueda acontecer, como es ahora, ¿no? Por ejemplo, pues tratar de defender el aborto como un supuesto derecho humano, que es una atrocidad. Pero es que estamos en esa locura. La razón es importante porque se está rompiendo también el principio de no contradicción. O sea, es increíble cómo una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Eso es algo que es muy llamativo. Oyes a un parlamentario, a un político que dice una cosa, al cabo de 5 minutos dice la contraria, al cabo de otros 5 minutos una tercera cosa, y al final, en una especie de quietud emotivista,
que empuja a los demás a que simplemente por el deseo de tu pathos, de tu fuerza, de tu deseo, se unan a tu pensamiento. Pero no hay una razón de fondo, no hay un elemento objetivo que vertebre verdaderamente ese razonamiento de tal manera que nos encontramos que no hay un diálogo. Es imposible un diálogo donde solo se mueven impulsos emotivistas, emocionales, donde los objetivos están siempre presentes. Pues nada, dicho todo esto, pues estamos ahí defendiendo con mucha fuerza la vida y tantos valores humanistas, cristianos. Bueno, me imagino que os pasará a vosotros como a mí, ¿no? Que estaríamos hablando de esto horas, ¿no? Porque sabemos la necesidad de una reflexión profunda y también de aprender a articular estos mensajes, ¿no? Creo que las nuevas corrientes han articulado un mensaje muy simple, pero lo han hecho, ¿no? Y ante una incapacidad, muchas veces por parte nuestra, ¿no? Porque tenemos una herencia cultural que hemos recibido, pero no así articulada, no argumentada, pues nos vemos incapaces de dar esa propuesta que ofrece Óscar, ¿no? Y por eso es la necesidad de esta reflexión profunda y de llegar a encontrar las palabras que luego sean fáciles de transmitir a nivel político, a nivel comunicación, a nivel de conversaciones personales, porque yo digo que cuando dicen que somos valientes porque en el Parlamento estamos diciendo esto, digo, bueno, yo no, yo tengo una inmunidad, yo tengo esta suerte de tener este rol, ¿no? Este papel en el Parlamento Europeo, pero quizás hay que ser más valiente para, en una conversación de amigos, decir las cosas como las pensamos, ¿no? Por eso creo que estas reflexiones son necesarias para todos. El tiempo nos apremia porque tenemos un brunch, un café, un descanso que le vamos a dar una prioridad importante porque es la oportunidad de encontrarnos y de hablar. Y entonces voy a comprimir la pregunta y la conclusión en uno, ¿vale? Lo siento, porque sé que vamos a tener oportunidad de tener más ocasiones, de encontrarnos, porque quien tenga esta inquietud va a pedir, ¿no? Este tipo de conversaciones y nos haremos más eventos de este tipo para poder profundizar más. Juan Manuel, cuando has descrito la situación actual, no has sido tan crítico con las nuevas corrientes y en cambio sí, o no te has centrado en eso, sí que has hablado del envejecimiento de nuestra cultura. Y me ha parecido muy inteligente porque es verdad que a lo mejor también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Yo creo que el pensamiento conservador es muy oportuno porque recoge pues, la herencia, ¿no? Y la experiencia y el pensamiento de... Has dicho 2000 siglos, con eso no digo, perdona, 2000 años, 2000 siglos, no, 2000 años, que con eso ya da pie a pensar que te refieres al cristianismo, ¿no? Pero sí que es verdad que no nos podemos quedar en latas de conserva, ¿no? Con lo que tenemos, sino que tenemos que ser capaces de dar una visión renovada de lo que hemos recibido. Sí, yo creo que este es gracias por la intervención y por la pregunta. O sea, yo creo que es un punto muy importante. Bueno, primero, en la línea hay una cuestión muy clara que es la capacidad de articulación de las respuestas, que tú lo has mencionado. Entonces, yo creo que el pensamiento conservador, por llamarlo así, ha vivido durante mucho tiempo de una inercia que, en cierto sentido, ha resultado fatal. Quizás, digamos, una inercia porque se vivía en un contexto de valores que estaba generalmente asumido y quizás se ha pensado que ese contexto de valores iba a pervivir de manera indefinida y, por lo tanto, no hacía falta ni articularlo, ni valorarlo, ni pensarlo. Entonces, eso no ha sido así y entonces nos hemos encontrado en una situación en la que hay una articulación de un proyecto por un lado y en el otro caso hay una vivencia muy fuerte de una serie de ideas pero sin un proyecto articulado. Entonces yo creo que hay una parte muy importante de articular ese proyecto a nivel teórico, por eso hacía un poco referencia al personalismo, donde creo que existe esa articulación. Pero esa articulación no puede ser solamente de respuesta, de reacción. O sea, tiene que ser también una articulación positiva, porque una respuesta meramente de reacción
yo creo que incluso es dañina para el que lo hace, porque de alguna manera generas como una mentalidad psicológica un poco defensiva y de reacción. Entonces la idea también es decir, no, yo no estoy simplemente reaccionando, yo tengo un proyecto muy positivo que proponer, muy interesante, muy valioso, y entonces me voy a centrar sobre todo en proponer este proyecto. Entonces, dentro de este proyecto, pues lógicamente hay parte de defensa de los valores, pero también hay parte de proposición. Y dentro de eso, bueno, pues yo creo que es más difícil en Europa justamente un poco por esa vejez. Entonces, el lanzar algo positivo pues es algo que puede costar, pero yo creo que hay que buscar esa mentalidad, o sea, una mentalidad no solamente de defensa, sino de proyección y de proyecto, para lo cual se necesita una articulación, que quizás un poco tenemos elementos bastante potentes en la tradición, pero sí hay también elementos nuevos que van apareciendo. La ideología de género es muy reciente, o por ejemplo el problema del animalismo pues es un problema totalmente contemporáneo. Entonces ahí eso requiere ya no solamente recurso a la tradición, sino también un proyecto de valoración nuevo. Pues. Curro, me ha encantado la manera de orientar el materialismo, porque la verdad es que hoy vamos a decir que se nos exigen determinadas normas de fe, dogmas de fe, incluso ante lo que vemos evidente, ¿no? O sea, ahora mismo a lo mejor hay dogmas de fe dentro del cristianismo que supone creer en algo que no vemos, pero es que ahora nos están pidiendo que creamos lo contrario de lo que vemos, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia cómo lo has planteado. Yo creo que un argumento que también se utiliza mucho en el Parlamento Europeo para decir que ese bebé es una persona o no, y que además es verdad que es totalmente emotivista, es el hecho de querer o no querer al bebé. O sea, parece que si la mujer quiere al bebé, es su cuerpo, y si quiere al bebé, ese bebé es un bebé, y además a lo mejor incluso se exagera todo, ¿no? Lo estamos viendo a la hora de mostrar cuál es el sexo del bebé, ¿no? O sea, el bebé toma un protagonismo tanto que es así que claro, está la energía la que se dejan los padres en cada bebé que pues solo luego pues no pueden afrontar tener muchos, ¿no? Eso lo vemos. Pero y si no lo quieren, en cambio, ese bebé no es bebé. O sea, es la voluntad de la madre, el emotivismo de la madre, la emoción, ¿no? La que parece que transfigura. ¿Eso qué reflexión te suscita, Curro? Sí, me suscita, tú lo has dicho muy bien y casi has respondido a la pregunta. Es decir, lo que decía antes, la deriva emotivista de nuestra sociedad y cómo la racionalidad pierde espacio, ¿no? Es decir, efectivamente, es el absurdo de que la consistencia objetiva, la realidad objetiva del ser en desarrollo no cuenta, solo cuenta la sensación subjetiva de la madre acerca de ese embarazo. Y según que sea deseado o no, según un sentimiento de la madre, se transforma inmediatamente el estatus ontológico y el estatus moral del ser en cuestión. Y además, esto es tanto más llamativo cuanto que hoy día la tecnología permite una mejor visualización del ser humano en gestación e incluso la comunicación con él. No sé, me imagino en la época de nuestras abuelas un embarazo se vivía de manera más mecánica o más animal, si se quiere. Ahora no, las madres, entre otras cosas, porque quizás solo van a tener uno o dos, los embarazos son menos frecuentes, pues las madres viven su embarazo como una aventura y se leen todo tipo de libros sobre si en la semana 14 ya tiene tal órgano o no, etcétera, el tamaño que tiene. Intentan comunicar con el bebé poniéndole música o tocando la barriga, y existen manuales sobre esto. Es decir, por un lado, el feto ha pasado a ser un ser extremadamente interesante con el cual uno puede comunicarse ya in útero, etcétera. Pero automáticamente, desde el momento en que la madre no desea ese embarazo, ya no es un ser interesante con derecho a escuchar a Mozart en el útero, sino que es material biológico que puedes destruir. Entonces, esto no se ha conocido en la historia. Es como
atribuir un poder mágico al deseo de la madre. La madre mágicamente puede convertir ese ser interesante, melómano, pequeño melómano, en basura biológica. Solo con su deseo. Es algo increíble, no creo que se haya dado jamás en la historia. Por otra parte, Tugdual d'Urville, que es un pensador francés muy interesante sobre estas cuestiones, cuenta algo terrible, y es que en Francia ya es casi lo habitual que cuando una mujer llega al ginecólogo para comprobar si está embarazada y le confirma su embarazo, a continuación le pregunta: ¿Vous voulez garder le bébé? ¿Quiere usted guardar al bebé? ¿Quiere conservar este bebé? O sea, ya se presume que el destino natural de cualquier concebido sería el aborto, y se le está preguntando a la madre si quiere indultar a su hijo de ese que parece sería su destino natural. Entonces ya hay toda una generación de franceses que deben su vida a la indulgencia explícita de su madre, pero hay que explicitarla, porque si no dices nada, se presume que el final natural de un embarazo sería no el nacimiento, sino el aborto. En fin, estamos en una sociedad muy enferma y realmente tenemos un combate muy largo por delante todavía. Óscar, has hablado del valor a la vida como un fin en sí mismo, ¿no? El orden natural, ese orden, ¿no?, que todos necesitamos para encontrar una estabilidad. Pero ¿por qué no lo vemos? ¿O por qué es tan difícil verlo? ¿Por qué no siempre reconocemos o sabemos hacer el bien o el mal? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no vemos lo evidente, ¿no? ¿Por qué se nos escapa lo más evidente, ¿no? Chesterton decía que llegará un momento que dudaremos que la hierba sea verde. Estamos un poco en ese momento, ¿no? Yo creo que el fundamento de esa desconexión es una desconexión con el ser, con la dimensión más ontológica, más profunda, ¿no? Podemos dibujar ese ser en el corazón sin miedo, el corazón humano, ¿no?, que no es la sede solo de los sentimientos, sino es la totalidad de la persona implicada en la acción, ¿no? Está la inteligencia implicada, está la voluntad y están las emociones. Y entonces, en la medida en la que desconectamos directamente de esa esencia y del ser profundo que está en el corazón humano, tendemos a enfermar. Enfermamos porque ya no vemos lo que es más claro, lo que tenemos delante como en su plenitud de belleza y sobre todo en esa cualidad, ¿no?, que ya Platón y Aristóteles decían, de esa capacidad de asombro, ¿no? Perdemos el asombro frente a la realidad, y al perder el asombro nos quedamos con una visión puramente materialista y positivista. No trascendemos de nuestra propia visión, de nuestro propio diseño mental, y nos quedamos encapsulados muchas veces en un mundo emotivista, emocional, que impide conectar con la realidad, con lo verdadero, que es a lo que apuntamos todos, ¿no? Entonces tenemos que volver a conectar con esa verdad que se esconde en el corazón humano, porque Dios ha hecho muy bien las cosas. Y entonces debemos de quitar capas, eso es lo primero, porque yo creo que nos sobran muchas capas de prejuicios, de juicios, de formas negativas de construir pues nuestra propia realidad, y debemos de empezar a ver el valor de los trascendentales, ¿no?, como bien decías, de la verdad, la belleza, la unidad, la bondad. Y desde ahí volver a construir, ¿no? Volver a construir para que haya un efecto, ¿no?, de simbiosis entre las personas que, al poder escuchar su propio corazón, son capaces también de generar el encuentro. Uno de los problemas y enfermedades de hoy día es la incapacidad de encontrarse con el otro, porque te parcelas, ¿no?, porque te divides, porque te disocias. Y es un gran reto el saber volver a conectar con los demás para que desde esa dimensión de salida de ti mismo, que eso ya es un tipo de trascendencia, logremos generar esa oportunidad de ver que el ser humano está muy bien hecho, que no hace falta teorías como el transhumanismo para que nos vengan a decir que somos una especie de defecto del sistema, y que tenemos que estar de nuevo sometidos a la sospecha constante, porque si se nos deja solo caemos en el conflicto, ¿no? Yo creo que si al hombre, al ser humano, se le deja solo, pero con esa capacidad de conectar con su ser y de trascenderse,
lejos de buscar la violencia, lo que busca es la unidad, que es verdaderamente el reto más importante. Sí, quizá el momento es un poco de esquizofrenia, ¿no? Porque las personas parece que tenemos que construir un rol, ¿no? Una imagen y que tiene que perpetuar y al final está lejos de lo que somos, ¿no? Esto se está acentuando de manera acelerada por la tecnología, porque vivimos un poco cara a un perfil. Igual que construimos un perfil en una red social, también a lo mejor estamos construyendo un perfil, ¿no? Pero ese perfil es un poco un disfraz que no nos permite conectar con los demás y entonces pues, eso también pues, coincide a la hora de conectar en mensaje. ¿Esto que digo tiene sentido? Mucho. Tiene sentido, sí. Bueno, sí, o sea, evidentemente no. Bueno, pues yo agradezco la paciencia de los ponentes con mis preguntas, ¿no? Porque es verdad que creo que es un momento en el que tenemos que cuestionarnos tantas cosas, ¿no? Entre ellas, yo creo que la velocidad con la que está pasando toda esta esquizofrenia, ¿no? Toda esta, que lo estamos viendo muchas veces en las tasas de índice de suicidio, ¿no? ¿Qué le está pasando a esta sociedad para que tengamos esta falta de esperanza, ¿no? Y creo que hay que hacer reflexiones profundas. Esto ha sido un aperitivo, espero que os haya suscitado, y muchos de vosotros seguro, como a mí, el querer seguir profundizando. Y ahora vamos a dar paso, saltándome un poco el programa, porque veo la hora, al lunch, al brunch. O sea, brunch es un desayuno con un poco de salado y así tenemos oportunidad de encontrarnos y el segundo panel pues lo comprimiremos en la segunda parte, ¿vale? Muchísimas gracias.